un conjunto de datos que se utilizan, pero no sé en qué consiste. Pero por lo que estamos viendo, así como por deducción, acá dice Santiago, seguramente debe ser un conjunto de personas que vienen acá en Santiago. El nivel de satisfacción con la carrera del estudiante. Lo de hermanos y de la claro. Entonces, supongamos que viendo los datos hacia el ojo, debe ser un conjunto de personas o estudiantes que midieron en la comuna de residencia, el nivel de satisfacción con la carrera, deben estar estudiando quizás una carrera X, no específica, el número de hermanos que tienen y la edad. ¿Ya? Entonces, en base a esto, vamos a repasar toda la materia con esa información, porque con esa información es prácticamente lo necesario para que ustedes puedan ver toda la materia asociada con estas pruebas 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que considerar para esta segunda evaluación? Y bueno, si ustedes han hecho la formativa ya se han dado cuenta, si no la han hecho, ahí ustedes pueden ir repasando justamente con esto. Que en la prueba 2, lo que se va a evaluar acá es el tema de análisis de datos bivariados. ¿Ya? Entonces, en el caso de análisis de datos bivariados, ustedes acá tienen que acostumbrarse al tema de la generación de la tabla dinámica. ¿Ya? El tema de la tabla dinámica es fundamental, porque de hecho, cuando ustedes ya estén haciendo el trabajo final, que viene después de esto, lo primero que van a hacer cuando ustedes están analizando el conjunto de información, la tabla dinámica para resumir los datos. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una construcción de una tabla dinámica en base a esta información, y en base a eso vamos a ir haciendo un análisis comparativo para que ustedes vayan viendo cómo pueden ir construyendo ciertos tipos de tablas. ¿Ya? Esa parte de tabla dinámica, voy a seleccionar aquí. Recuerden que yo simplemente hago clic en uno de los valores y pongo insertar la tabla dinámica y automáticamente el Excel selecciona todos los datos. ¿Ya? O sea, usted igual puede seleccionar todos los datos y poner insertar tabla, pero eso es como un tip para hacerlo un poquito más rápido. Si ustedes hacen clic fuera de los datos, no va a seleccionar los datos de forma automática. ¿Ya? Acá lo seleccionamos de forma automática, entonces voy a colocar ahí una nueva hoja de cálculo para mostrarles. Y ahí van a aparecer el nombre de las variables que aparecían justamente en la primera fila. Una decía comuna de residencia, nivel de satisfacción con la carrera, edad y número de hermanos, ¿no es cierto? Simplemente 4 variables. Entonces con esto aquí podemos hacer varios problemas. Una de las cosas que yo pasé con esta materia fue que cuando ustedes hacen una construcción de tabla de doble entrada, cuando son 2 variables en este caso, ustedes pueden intercalar variables que pueden ser de característica cualitativa o variables que son de característica cuantitativa. Si ustedes hacen una interacción entre 2 variables cualitativas, se llama tabla de contingencia. Entonces yo lo pasé, igual que lo paso. Tabla de contingencia. Y si ustedes hacen un análisis de 2 variables que son cuantitativas, sería un caso de tabla de correlación. ¿Ya? ¿Cierro la puerta? ¿No escuchan que no? No, eso Está muy bien, como que mucha bulla. ¿Ya? Entonces, tabla de contingencia y tabla de correlación. Esto es lo que aparecía en una demostración, incluso que yo pasé en tu materia donde se mencionaba eso. Entonces, en el caso de acá, si ustedes están analizando la información sin mirar estos datos que están acá, sino que mirando los datos de origen, ¿cuáles serían las variables que son cualitativas? Cualitativas. ¿El nivel de satisfacción en la carrera? Ya, el nivel de satisfacción con la carrera y qué más. También las comunas. La comuna, ¿no es cierto? ¿Por qué es cualitativa? Porque el conjunto de información son letras. Cualidades. ¿Sí? Acuérdense que lo básico de acá, solo van a estar acá. Acuérdense que lo básico de acá, cuando ustedes estén analizando un conjunto de información, lo primero que tienen que aprender acá es que si están analizando letras o si están analizando números. Y eso es súper importante, ¿ya? Porque en algunos casos, cuando son, por ejemplo, letras, obviamente no van a poder sacar el promedio ahí. ¿Ya?
Entonces hay un tema de lógica en ese caso. Entonces, como ya mencionaron que estas son las cualitativas, las de acá, ¿qué serían? Cuantitativos. Las cuantitativas, ¿cierto? Tenemos un número de hermanos y el tema de la edad asociada. ¿Ya? Entonces, si yo hago un análisis, por el caso de las cualitativas, como por ejemplo la comuna de residencia y el nivel de satisfacción con la carrera, puedo colocar la comuna de residencia en filas y el nivel de satisfacción con la carrera en columnas. ¿Ya? Recuerden que cuando hacen un análisis de dos variables, tienen que considerar justamente en la tabla dinámica la parte donde dice filas y la parte donde dice columnas, y ahí es donde ustedes tienen que colocar las variables asociadas. ¿Ya? Estas variables se pueden intercalar, pueden colocar esa allá y la otra arriba. Da igual. Es lo mismo el orden, pero obviamente la tabla cambiaría de orden. O sea, si yo cambio esa para allá y la otra para el otro lado, simplemente cambia de orden. Pero es lo mismo, o sea, el número que tú vas a analizar al lado va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el caso de las comunas, ¿ya? Que ahí aparece Independencia, Maipú, Recoleta, San Miguel y Santiago, y aparece el nivel de satisfacción en el otro lado, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer lo siguiente. Entonces ustedes pueden colocar ya sea cualquiera de las dos variables en la parte donde dice cuenta. Por ejemplo, dice acá, perdón, en la parte donde dice valores. En la parte donde dice valores. ¿Ya? Acá pueden colocar cualquiera de las dos en valores. Entonces, si yo coloco ya esa misma en valores, ¿qué va a pasar? Nos va a contabilizar automáticamente. Ya, y se cuenta y justamente aparece la cantidad de información. Ven que aquí aparece un valor en total 20 y eso obviamente tiene que cuadrar con el total de datos que se están analizando acá. O sea, si ustedes ven aquí la cantidad de información, hasta el final que dice 21, obviamente no se contabiliza la primera, entonces en total son 20 datos. ¿Ya? Entonces, algo importante acá. Obviamente, en la prueba, y ustedes si han hecho la formativa, les van a pedir construir una tabla de esa característica. ¿Ya? Es probable que, si ustedes notan acá, hay espacio en blanco. No sé si en la formativa les pasó en alguno de los intentos. No. Todavía con número, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en la prueba yo vi que puede pasar de que aquí aparece el espacio en blanco. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la prueba, bueno, igual día la prueba se lo voy a recordar. Cuando estén haciendo la prueba, los espacios en blancos se coloca 0 en la prueba. ¿Ya? No vayan a dejar el espacio en blanco ahí porque la prueba se la va a tomar mal. Como que no contestar. Entonces tienen que poner 0 ahí. Y bueno, igual día la prueba se lo voy a recordar. Ojo, que cuando hagan la tabla, si les sale el espacio en blanco en la tabla dinámica, pongan 0 ahí para que no les pase ese tema de la prueba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puede pasar acá. Lo otro, hay algo que no está bien en la tabla. ¿Lo pueden notar o no? Algo lógico. Lo voy a decir, van a decir. ¿Ah? ¿El orden de qué? De la etiqueta de la fila, alta, baja, media, muy alta, muy baja. Claro, o sea, el orden de el nivel de satisfacción. ¿Se dan cuenta que el orden de nivel de satisfacción no tiene sentido? Porque ahí dice alta, baja, media, muy alta, muy baja. Obviamente el orden debiera ser Muy alta. baja, o sea, partiendo por el alta quizá, o al revés, lo mismo. El alta acá arriba, después tendría que, no, perdón, debería ser muy alta primero y arriba, Alta, después alta, media, baja y muy baja. Ese debería ser el orden. ¿Ya? Entonces, si ustedes, a ver, ustedes se topan con algo así, de que no tiene sentido el orden, ustedes pueden modificar el orden. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Incluso yo se lo monté en una formativa, pero eso no. Ya, ¿no es cierto que la muy alta debería estar primero, ¿no es cierto? Entonces aquí yo aprieto
el segundo botón del mouse encima de muy alta y hay una opción que dice mover. Entonces, eso seleccioné mal, no tenía que seleccionar la fila entera. Se selecciona solamente el muy alta sola. Eso por si acaso. Porque si no, no va a tirar la opción. Ahí sí, ven que aparecieron las opciones, pero antes no salía ninguna opción, ¿no es cierto? Porque yo había seleccionado la fila entera. Hay que seleccionar el nombre solamente, ¿ya? Entonces, acá dice mover y hay que poner muy alta al principio. Hago eso y lo tiro para allá para arriba. Entonces, cuando hago eso, va a cambiar todos los números que estaban ahí también. O sea, no se va a ir solamente la palabra, se va a ir con los números. ¿Ya? Entonces decía muy alta, alta, después claro, vendría la media, ¿no es cierto? Entonces la media, ponemos acá, mover hacia arriba. Y ahí yo bien. ¿Siempre el orden es ascendente o descendente? ¿O Ah. las mismas pruebas te lo especifican? ¿El orden siempre es ascendente? Depende de cómo sea la variable. Porque si tu variable es cualitativa, recuerda que están las cualitativas nominales y las cualitativas ordinarias. Sí. Entonces, por ejemplo, la comuna que está arriba, te das cuenta que dice Independencia, Maipú, Recoleta, San Miguel y Santiago, esa es una cualitativa nominal, entonces da lo mismo orden, a no ser que la prueba te coloque en una tabla con un cierto orden con la jerárquico. Ahí tendrías que moverlo Sí. para que te calce. Ya. Pero en el caso, por ejemplo, del nivel de satisfacción, que está desde muy baja a muy alta, entonces tienes que respetar de acuerdo al orden que está específico con esa escala. Ya. Porque ahí ya está definido con esa escala, entonces va a tener que tener ese orden. Entonces ahí sería una cualitativa ordinaria. En ese caso. Vale. ¿Ya? Entonces, por eso yo le decía que aquí todo depende de la comprensión lectora de cómo te presenten la información. ¿Ya? Ya, entonces, aquí ustedes tienen esa tabla con esas características. Entonces, como son 20 alumnos, acá, y yo insisto con el tema porque esto va a salir sí o sí de la prueba, porque la formativa no lo preguntaron mucho, les van a preguntar cosas de la tabla. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que comprender y entender qué significa cada número que está al interior de la tabla y qué significa cada número que está al exterior de la tabla. Porque les van a hacer preguntas directas de la tabla. ¿Ya? Entonces, si ustedes están haciendo analizar acá, que son un conjunto de 20 alumnos, los datos que están al interior de la tabla, o sea, estos, estoy marcando ahora, esos son los datos que están siendo influenciados por las dos variables. ¿Ya? Una variable sería el nivel de satisfacción y la otra variable sería la comuna. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el 2 que aparece acá? Hay dos estudiantes de de Maipú. Maipú que tienen baja satisfacción con la carrera. Claro. O sea, que son dos estudiantes de Maipú que presentaron un nivel bajo con respecto a la satisfacción de la carrera. ¿Ya? Entonces, esas cosas se las pueden preguntar, les pueden decir cuál es la cantidad de, por ejemplo, alumnos que son de Santiago y tienen un nivel de satisfacción media. Y ahí ustedes ven la tabla y como dijo su compañera, y dicen 2, ustedes colocan ahí 2. ¿Se entiende? Esas cosas van a salir a la prueba. Va a ser el mismo formato de la prueba anterior, Sí. que te da como un Excel. Claro, Sí. exactamente. Ya. O sea, si has hecho ahora la formativa, se parece mucho a la formativa. Ya no, yo no lo he Porque hecho. la formativa se parece mucho a la prueba, pero la formativa hay varias preguntas que no hace. O sea, igual les dice, haga la tabla, haga el gráfico, calcule, no sé, promedio, desviación estándar, pero en la prueba, aparte de que hagan la tabla, les van a preguntar cosas específicas de la tabla. Sí. Solo verla. Claro, es como mirar la tabla, Sí. igual no es solamente solo verla, porque a veces Interpretar. también le dice cuál es la cantidad de estudiantes que son de Maipú y Recoleta y San Miguel, entonces tienes que empezar a sumar los valores. Entonces, pues supongamos que te llegasen a decir cuál es la cantidad de estudiantes que son de Independencia, Maipú y Recoleta y que tienen una calificación baja con respecto al nivel de satisfacción. Te dije algo así, sería Independencia, Maipú y Recoleta, entonces ¿qué haces tú? Sumas los ¿Va a tres. ser con alternativas también? No. Sí, no necesariamente. Ah, La ya. alternativa van a ser los gráficos. Ya.
te van a poner ahí una hilera de gráficos y tienes que obviamente ver cuál es el que calza. Pero acá son respuestas directas. Entonces, claro, si te hacen seleccionar, por ejemplo, Independencia, Maipú y Recoleta, ¿qué haces tú? Suma esos tres. Y sería el resultado de poner 4. Pues entonces, por eso, importante la comprensión lectora y entender lo que te está entregando la tabla. Entonces, eso es lo que está pasando al interior. Pero lo que está pasando aquí al exterior es diferente, ¿ya? Porque en el caso del exterior, esas son las frecuencias marginales, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis con las dos variables, se queda justamente con la información que está aquí al interior. Pero si ustedes quieren hacer un análisis, ya sea, por ejemplo, solamente analizar la comuna, solo la comuna, ustedes se quedan con la fila que está acá abajo. Porque aquí está representando el total de alumnos con respecto a la comuna. Entonces, de las 20 alumnos, aquí tenemos 4 que son de Independencia, 4 que son de Maipú, 3 que son de Recoleta, 2 que son de San Miguel, 7 que son de Santiago, sin considerar el tema del nivel de satisfacción. Y acá, al costado, estos son el total de alumnos con respecto al nivel de satisfacción. Entonces aquí tienen ustedes 2 que marcaron ahí muy alta, 4 que marcaron alta, 4 que marcaron media, 4 que marcaron baja y 6 que marcaron muy baja. ¿Ya? Entonces, también les pueden preguntar algo así: ¿cuál es la cantidad total de alumnos que son de Recoleta? En la tabla de Recoleta son 3. Cosas así. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Felicito, se han hecho la formativa. Acuérdense que la formativa tiene exactamente lo mismo que dije de la primera prueba. O sea, ustedes hacen todos los intentos que quieran y los que tienen el 100% ganan en la formativa y le tienen 5 décimas para la prueba 2. ¿Hasta cuándo tiene el plazo? ¿Hasta La el próximo? formativa yo la coloco hasta después de la prueba. Ah, ya. Y siempre espero de que usted le haga la prueba, que pase una semana y después vuelva a revisar la prueba de cada uno de ustedes por el tema de la aproximación y por todas esas cosas. Ya. Si vuelva a estar más tiempo, pero lo ideal es que la formación. Sí, pues antes de la prueba. Es para que ustedes estudien con Sí, la bueno, materia. sí. Por eso yo coloco límite infinito para que ustedes estudien. Porque la formativa tiene varias formas diferentes de hacerla, porque te ponen un Excel y te va cambiando cada intento que hagas y el Excel que va a estar trabajando no es el mismo. Entonces, es el mismo estilo de cálculo, pero los datos son diferentes. Ya. Entonces, eso es una de los tipos de análisis que pueden hacer ahí que les puede salir en la prueba. Lo otro que también puede salir, o sea, no que puede salir, va a salir, es el tema de la representación gráfica. O sea, les van a hacer justamente, les van a pedir que hagan un gráfico con respecto a esa tabla. ¿Ya? Entonces, para hacer el gráfico, yo, tal como se lo he dicho anteriormente, lo ideal es que ustedes copien esa tabla y la pongan de nuevo como valores. ¿Ya? Porque si ustedes insertan el gráfico con esa tabla de esa forma, va a aparecer un gráfico dinámico y se empiezan a complicar un poco las cosas. Porque esta información, esta tabla, está ligada directamente con los datos. Entonces, por esa razón genera ese tema medio complejo. Entonces, cuando ustedes copian y lo pegan como valores, desligan la tabla de los datos. Entonces, es mucho más fácil hacer el gráfico. Esto es pura maña de Excel, por eso yo lo hice un concepto en ese sentido. Entonces, yo voy a seleccionar esta tabla. Y la voy a pegar acá como valor. Lo voy a pegar como valor cuando voy a decir 1, 2, 3 ahí. ¿Ya? Así. Entonces, cuando ustedes van a hacer el gráfico, tienen que seleccionar los datos que miden justamente las dos variables al mismo tiempo y los nombres, o mejor dicho, y las categorías de cada una de las variables. O sea, tienen que seleccionar desde aquí hasta ese sector. Así. Sin considerar los totales. Tomando justamente las categorías y los datos que están midiendo al mismo tiempo las dos variables. Los totales, no. ¿Ya? Y de ahí ustedes colocan
insertar, gráficos recomendados. Porque me dio un gráfico de mapa. Debe haber sido porque como vi independencia, no sé qué. Se fue como Dependencia. no quería mostrar el mapa en aquel mundo, pero parece que está todo eso. Ya. Así tiene que quedar. ¿Ya? Ahí ustedes pueden observar que están las dos variables. ¿Ya? Y en un caso, por ejemplo, acá dice muy alta, dice alta, media, baja y muy baja. Entonces, por ejemplo, en el caso de muy alta, está concentrado justamente los de Maipú y los de San Miguel. En el alta, aquí están casi todos: la Independencia, Maipú, Recoleta y Santiago. En el caso de media, está el de Independencia, si no me equivoco, que está por este sector, Recoleta y Santiago. Y así. ¿Ya? Entonces la dificultad va a ser que, claro, ustedes tienen que ver bien el orden de la variable que colocan en el gráfico, que sea exactamente igual. ¿Ya? Y lo otro que se tienen que fijar es el orden de las variables, porque puede pasar que este tipo de gráfico se puede hacer también de la otra forma, con las variables para el otro lado. ¿En qué sentido? En que el muy alta, alta, media, baja y muy baja puede que esté aquí abajo y las comunas arriba. También puede pasar eso. Entonces, cuando pasa eso, ustedes tienen que hacer cambiar solamente el sentido del gráfico, que se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con este gráfico, aprietan el segundo botón del mouse y van a la parte donde dice cambiar tipo de gráfico. Y ahí les está la opción hacia el otro lado. Ven que aquí aparece la primera opción que les estaba mostrando en un principio. Ven que aquí dice Independencia, Maipú, Recoleta, o sea, el mismo gráfico que saqué recién. Pero si ustedes seleccionan el de al lado, se cambió el sentido. Ven que ahora las comunas aparecen arriba y los niveles aparecen abajo. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono ese, se cambia el sentido del gráfico. Entonces, lo puedo aceptar y va para el otro lado. ¿Ya? Pero ustedes solamente van a hacer el cambio del sentido dependiendo, obviamente, de lo que coloquen ahí en la tabla. ¿Ya? Eso con respecto al tema del gráfico para el caso de la cualitativa. ¿Han arreglado la formación? No, no han hecho nada. No han feriado. Eso sería para el caso de la cualitativa. ¿Alguna duda con esa parte? Veamos el otro caso entonces. El caso de la cuantitativa. En el caso de la cuantitativa